Bien, muchachos, buenos días. Eh, Vamos a iniciar. La dinámica del día de hoy, como ya les había dicho en la clase anterior, es dar clase 1 hora y a las 9 y algo, 9:05 más o menos, aplicar el quiz, que como ya les había indicado, ese quiz está como para resolverse en 15 minutos, pero la idea es que lo hagan ahí con calma, entonces les voy a proporcionar media hora para que lo puedan resolver, ¿verdad? Eh, Respecto al tema del coronavirus, muchachos, que es que me han llegado correos de consultas sobre suspensión de clases y ese tipo de cosas. Lo que quiero indicarles nada más, muchachos, es que eh, yo no tengo la potestad para suspender lecciones, ¿de acuerdo? Entonces, por más grave que ustedes vean la situación a nivel nacional con respecto a este virus, si las autoridades de la universidad no toman la decisión de, por ejemplo, de hacer lo que hizo la Universidad de Costa Rica, yo tengo que presentarme a impartir las lecciones y todo debe continuar con la normalidad del caso. ¿De acuerdo? Entonces, esto de estar aquí el día de hoy aplicando el quiz o impartiendo lecciones no es un capricho mío, ¿verdad? Realmente para hablarles de mi situación personal, pues en mi círculo familiar tengo 2 personas de alto riesgo. Bueno, una de ellas no soy yo, pero si me llevo el virus conmigo, los pongo en riesgo a ellos. Entonces, para mí también todo esto es una preocupación, al igual que a ustedes, ¿verdad? Algunos me han enviado correos consultándome de este grupo y del otro grupo que tengo por la tarde. Entonces, lo que quiero explicarles es que yo no estoy aquí por capricho o porque no quiera suspender lecciones o porque no entiendo la gravedad de la situación que estamos pasando. Lo que quiero que entiendan es que si las autoridades de la universidad, y estoy hablando de la rectoría, estoy hablando del decanato y estoy hablando de la dirección de la escuela de informática en ese orden, si ellos no toman las decisiones del caso, yo no tengo la potestad ni para suspender clases, ni para suspender la aplicación de una prueba, ¿verdad? Entonces, igual, si ustedes no se llegaran a presentar a hacer una prueba, por ejemplo, porque tienen gripe o cosas de ese tipo, que bueno, que lo más recomendable es que no vengan a clases si eso sucediera, ¿verdad? Eh, la universidad no ha, digamos, dictaminado nada al respecto. ¿A qué me refiero con eso? A que me tienen que traer un dictamen médico. O sea, no hay ninguna directriz de parte de las autoridades universitarias de que si un estudiante avisa que tiene gripe y no asiste a una prueba, simplemente se le justifica por esa razón. Entonces, entiendan mis muchachos que todo se rige bajo un reglamento y yo no me puedo pasar por encima ni las decisiones de las autoridades ni tampoco los reglamentos. Eso se los explico porque por ahí también me llegaron un par de correos de personas que tal vez me indicaron que estaban enfermas y demás. Yo entiendo que lo más razonable ahí por protocolo es que no se presenten, pero ¿cómo hago si no me presentan un dictamen médico? No puedo aplicarles ninguna prueba, sea el quiz del día de hoy o un examen, cualquier prueba de este curso. Entonces lo que quiero que me entiendan es, en el momento que el decanato gire una instrucción de que si un estudiante avisa que tiene gripe, ya eso basta con justificarlo, yo con mucho gusto lo justifico. Entiéndame que es que yo me acongojo un poco porque, por un lado, creo que la decisión de un estudiante de no venir porque tiene gripe es prudente, humanamente hablando, ¿verdad? Pero por otro lado estoy amarrado al reglamento de la universidad y yo no me puedo pasar por encima de ese reglamento. Entonces, compréndame muchachos que hasta que el decanato o la dirección de la escuela no indiquen otras directrices fuera de las que están en el reglamento de evaluación de los aprendizajes, hablando de las pruebas o ausencia de pruebas, y con respecto a las clases, si la universidad no toma una decisión al respecto, todo debe continuar normalmente. Si alguien me preguntara personalmente qué preferiría yo,
¿verdad? Como persona, dentro de mi ámbito familiar, ¿qué consideraría que es más seguro? Pues dar la clase de manera virtual. Pero ayer, por ejemplo, se giró una instrucción de cómo uno puede hacer como profesor para dar las clases de forma virtual. Vean, muchachos, es un procedimiento tan largo, para que se autorice, que yo creo que si lo solicito, eso termina aprobándose dentro de 3 semanas. Y bueno, yo pienso que la situación es urgente, si fuese el caso, ¿verdad? Entonces realmente lo que quiero explicarles es que yo no puedo tomar decisiones que no me corresponden. Algunas están a mi alcance, otras no. Entonces, con respecto a justificación de pruebas, de ausencia de pruebas, lo que rige es lo que dice el reglamento en este momento. Y es que presenten un dictamen médico, ¿verdad? Así que lo que les pido es que entiendan que no es que estoy diciendo que lamentablemente no me puedo pasar por encima los reglamentos. Insisto, si personalmente me preguntaran, creo prudente que un estudiante que se sienta con gripe no venga, personalmente, ¿verdad? Pero por otro lado, como profesor, ¿cómo hago para justificarle al estudiante que no vino a hacer un quiz o que no vino a hacer un examen si no me presenta un dictamen? No podría hacerlo. En este momento, ¿verdad? Puesto que no se ha girado ninguna directriz al respecto. Entonces eso es lo que quiero explicarles por un lado. Y por el otro lado, que si la Universidad Nacional no comunica que se ha tomado la decisión, por ejemplo, de lo que se hizo en la UCR, que las clases sean virtuales, yo no puedo tomar esa decisión. Yo no puedo suspender lecciones, ¿verdad? No puedo de pronto tomar una decisión arbitraria de decir las clases van a seguir siendo virtuales y les grabo el video, ¿verdad? No puedo hacer eso porque este es un curso presencial. ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo, muchachos? Entonces, hasta que no vean un comunicado oficial de parte de la universidad, todo sigue igual. ¿Ok? Todo sigue igual. Por supuesto que si yo me entero de algún comunicado oficial, se los haré saber, ¿verdad? Por aquello de que alguien no se haya dado cuenta, pero de momento todo continúa con normalidad, ¿sí? Si me preguntaran mi opinión, pues creo que, no sé, como que todo se está moviendo muy lentamente y me parece que la situación amerita una acción más oportuna, pero bueno, yo no soy quien para tomar esas decisiones, ¿verdad? Y como les repito, yo principalmente si me siento en riesgo, en el sentido no de enfermarme yo, bueno, al rato y me voy en la tira, ¿verdad? Pero bueno, sino principalmente de no contagiar a mis familiares que son asmáticos y bueno, no deseo que ellos pasen por ninguna situación de esta índole, ¿verdad? Así como ustedes tampoco, en sus ámbitos o círculos familiares. Pero bueno, como les repito muchachos, yo no soy quien para tomar esas decisiones. ¿Estamos claros en este sentido entonces? Ok. Bien muchachos, vamos entonces a proseguir con lo que estábamos trabajando la lección anterior. Y lo que habíamos comenzado era resolver un ejercicio de análisis de algoritmos, observando que, por ejemplo, el algoritmo de la burbuja era un O de n cuadrado. Bueno, eso fue lo que probamos la lección anterior. Y habíamos indicado que si el algoritmo de la burbuja en la peor situación es un O de n cuadrado, pues no brindaba un buen tiempo de ejecución si la lista que se encargaba de ordenar era muy grande, ¿verdad? En eso habíamos quedado. Bueno, hoy vamos a hacer otros ejemplos en esa dirección. Aquí, por ejemplo, nos están pidiendo analizar el método factoriales que ya habíamos visto en la parte de recursividad. Y lo que queremos es
encontrar un O grande para este método en la peor situación y también en la mejor situación. Casi siempre vamos a estar analizando algoritmos en la peor situación, pero particularmente en este caso nos están pidiendo también hacerlo en el mejor caso, como lo podemos apreciar por ahí, ¿sí? Y esto es relativamente fácil, porque uno lo que hace es decir, bueno, si yo estoy analizando este método voy a subirlo un poquito más para tener más espacio. Si estoy analizando este método en el mejor caso, ¿verdad? En el mejor caso, o sea, ¿qué se entiende por el mejor caso en un algoritmo? Bueno, cuando el algoritmo finaliza más rápidamente, ¿verdad? Y con solo ver el código, muchachos, ¿cuándo es que este algoritmo va a finalizar más rápidamente? Cuando n es igual a ¿qué? 0 o 1. Si n es 0 o 1, retorna inmediatamente un 1 y ahí finaliza. Entonces, lo que uno dice, permítame un segundito, muchachos. Déjenme ver a ver si esto está grabando. 1, 1. 1, 2, 1, 2. Bien. Bueno, otra cosa que quería comentarles, muchachos, así rápidamente ya para concentrarnos en esto, porque no quiero perder como mucho tiempo, pero vean el colmo que ayer me llegó un correo falso de una persona que, según él, se hizo pasar por estudiante y me estaba informando que tenía un familiar que vivía con él con el coronavirus y que por lo tanto estaba avisando porque le habían solicitado que todas las personas con las que él había tenido contacto pues tenían que hacerse un examen de sangre. Ayer me llegó un correo así. A mí me parece totalmente inescrupuloso que alguien mienta con un tema tan serio y haga una broma de esa índole. O sea, eso es algo para mí inaceptable, ¿verdad? Inaceptable. Pero bueno, para todo hay gente, ya uno ya ni se sorprende de las cosas que uno ve en esta vida, pero bueno. Entonces les comento, por si les llegan correos de este tipo, que algún compañero ahí tenía el coronavirus y que sean cautos porque, claro, yo cuando lo leí, no entré en pánico, pero sí dije, bueno, hay que tomar alguna medida ahí en la escuela, le informé al director ahí, pero luego viendo el nombre del que emitía el correo, se llamaba Ernesto Guevara Girt, que son los apellidos de Otto Guevara.
Bueno, no sé si a alguno le llegó el mismo correo. Entonces ya ahí uno dice, no, esto es falso, ¿verdad? Obviamente, pero les pido que nada más sean cautos con cualquier información que reciban, porque aunque parezca mentira, hay personas que se prestan para eso. O sea, es algo realmente despreciable, en mi opinión, pero se prestan para eso. ¿Con qué finalidad? Que cierren la escuela y esas cosas. Yo no le veo a eso ningún beneficio, ¿verdad? Si hay que hacerlo, pues se hace, pero no le veo realmente ningún beneficio. Entonces, estén un poquito cautos con cualquier información que reciben, porque ya a mí me pasó y a otros profesores también les llegó el mismo correo. Es el colmo, ¿verdad? Que es el colmo, pero bueno, en fin, no hay ni que sorprenderse, la verdad. Volviendo a este tema, muchachos, ya indicamos que el mejor caso ocurre cuando n es igual a 0 o n es igual a 1, ¿verdad? Entonces, si n es igual a 0 o n es igual a 1, observamos que efectivamente el comportamiento del programita es retornar un valor de 1, ¿sí? Entonces ahí uno se pregunta, bueno, si se está retornando un 1, ¿cuántos pasos está ejecutando el programa? Uno solo, que sería el retorno, ¿verdad? Entonces en ese caso, yo diría que el valor de 1 es lo que estaría representando el nivel de esfuerzo que está haciendo ese método, ¿verdad? Y luego entonces para 1 encontramos un O grande. ¿1 es O grande de qué, muchachos? Ya vimos un resultado que nos permite inferir ese O grande. ¿1 sería O grande de qué? ¿Se acuerdan de ese teorema, verdad? Y ya lo usamos la vez pasada. A sub j, n a la j, más, etcétera, más a sub 0 es igual a O grande de n a la j, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo solo tengo este A sub 0? En otras palabras, ¿qué pasa si yo lo que tengo es una constante? ¿Verdad? Este A sub 0, que ustedes ven ahí, es como un A sub 0 n a la 0. No sé si estamos de acuerdo. Entonces, si yo nada más tengo esta expresión, igual puedo usar ese resultado, ¿verdad? Ese resultado lo que me está diciendo es que esto sería O grande de n a la 0, ¿verdad? Bueno, y ya sabemos que n a la 0, entendiendo que n es un número natural, esto es igual a 1. Entonces, ¿qué estaría concluyendo? Que 1 es O grande de 1, ¿sí? Y lo que quiero dejar claro con esta expresión que puse al final, muchachos, es primero que se deduce de este resultado, ¿verdad? Lo que pasa es que ahí estaríamos interpretando que tenemos un polinomio abusando del lenguaje de grado 0, ¿ok? Así es como interpretaríamos una constante. Y segundo, que no importa cuál sea la constante, siempre eso va a ser O grande de 1. O sea que si aquí me hubiera dado 1.000.000, muchachos, eso es lo que quiero que me entiendan, de acuerdo con lo que estamos escribiendo aquí en la pizarra, eso es O grande de 1. ¿Sí? No importa cuál sea la constante. Ese resultado lo que me está diciendo es que cualquier constante va a ser O grande de 1. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esa constante yo la voy a poder acotar a través de la multiplicación de 1 por otro número. ¿Sí? Entonces, en conclusión, el método factoriales, en el mejor caso, simplemente es O grande de 1. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, ¿cuál sería la peor situación? ¿Verdad? La peor situación, pues naturalmente, muchachos, ocurre si no retorno el 1, sino que más bien entro al else de este if, que sería esta coma que está por acá, ¿verdad? Y entonces, como el procedimiento es recursivo, ¿cuál es la característica principal de un método recursivo? Que hay que llegar al caso raíz, y para poder llegar al caso raíz, ¿qué es lo que hace el programa? Se llama él mismo, exactamente. Entonces, si uno lo piensa desde ese punto de vista, para poder medir el nivel de esfuerzo de un programa recursivo, lo que hay que hacer es contar cuántas veces el programa
se está llamando a sí mismo, ¿ok? A la hora de realizar un cálculo. Por ejemplo, muchachos, si analizáramos este programa factoriales, le voy a poner nada más, supongamos que factoriales es f para ir un poquito más rápido, pero no sé, si yo hablara de factoriales de 3, por ejemplo, ¿qué es lo que está haciendo ese programa? Bueno, me está diciendo, entrando al else, ¿verdad? Me está diciendo que esto es 3 por factoriales de 2, y entonces luego llama factoriales de 2, y factoriales de 2 ¿a qué sería igual? Exactamente, a 2 por factorial de 1, y luego llama factorial de 1, y bueno, ya sabemos que factorial de 1 finalmente es igual a 1. Entonces les pregunto, muchachos, nada más para ese ejemplo en particular, para factorial de 3, ¿cuántas veces se está llamando la función factoriales? ¿Por qué lo piensan tanto? Aquí se está llamando una vez, aquí se está llamando 2 veces, y finalmente aquí se está llamando 3 veces. Entonces, para calcular factorial de 3, la función factorial se llama 3 veces. ¿De acuerdo? Y eso, aunque lo estamos haciendo para un ejemplo particular, de alguna manera nos hace intuir el resultado general, porque eso significaría que si yo llamo a factorial de n en general, ¿cuántas veces estaría invocando la función entonces? N veces, ¿verdad? N veces. Inclusive si somos un poco quisquillosos y precisos, ¿verdad? Ciertamente no se están realizando n pasos para poder hacer el cálculo. ¿Cuántos pasos se están realizando? Por ejemplo, para factorial de 3, estamos de acuerdo que la función se llama 3 veces, pero para que me devuelva el resultado, que es 6, ¿cuántos pasos realmente se están ejecutando? No se están ejecutando 3, se están ejecutando más. 6. ¿Por qué 6? Porque en el momento que obtiene el valor de 1, lo sustituye ahí, calcula el resultado. Eso va a dar 2. Y en el momento que obtenemos ese valor de 2, lo va a sustituir acá, calcula el resultado, eso va a dar 3 por 2, que es 6, y finalmente retorna el valor de 6. O sea, ¿cuántos pasos se está ejecutando? 3 llamadas al factorial y 3 sustituciones, luego hacia arriba. Entonces, en total son, digamos que 3 pasos hacia abajo para llegar al caso raíz y 3 pasos hacia arriba para poder hacer las sustituciones. Entonces, en general, si fuéramos así como muy exactos para calcular el factorial de n, ¿cuántos pasos en realidad se están llevando a cabo? ¿No tantos? ¿Cuánto? N por 2 o n más n, que es 2n, ¿verdad? Exactamente. Bueno, si fuéramos muy exactos, en realidad la funcioncita que está contando el número de pasos para ejecutar el cálculo es 2n. Y entonces, muchachos, para esa función deberíamos encontrar el O grande, pero bueno, ¿cuál 2n es O grande de qué? Disculpen que no ponga el aire, pero yo creo que está averiado porque alguien se llevó el control, entonces ya se siente un poco de calor, ¿verdad? Pero bueno. ¿Cuál sería el resultado ahí? 2n es O grande de qué? Bueno, volvamos a usar este resultado. 2n es un monomio, pero voy a usar un poquito de lenguaje, voy a decir que es un polinomio de grado 1. Entonces, ¿qué me está diciendo este resultado? Si usted tiene un polinomio, eso es O grande de n a la j, siendo j el grado de ese polinomio. ¿Estamos de acuerdo? Yo puedo interpretar el 2n como un polinomio de grado 1, por lo tanto, eso sería O grande de qué? De n a la 1. Ajá. Se le quita el 2, porque yo lo único que tengo que tomar dentro del O grande es el n a la j, siendo j el grado del polinomio. Entonces, como ese es un polinomio de grado 1, pongo n a la 1, que naturalmente eso es, simplemente eso es n.
Entonces, ¿qué estoy concluyendo? Que en la peor situación, esta función factorial es eso grande de n. Y habíamos dicho que las funciones que estaban por encima de la identidad no eran muy eficientes en la peor situación y las que estaban por debajo eran eficientes. Entonces, ¿qué podríamos interpretar en este caso? ¿Eso es eficiente o no es eficiente? ¿Qué pasa con n? ¿Está por encima? ¿Está por debajo? Ya es la misma función identidad, ¿estamos de acuerdo? No está ni por encima ni por debajo, es la misma función identidad. ¿Qué pasa con la función identidad? Es como un punto neutro, porque si yo tengo la función identidad dentro de un O, lo que eso me estaría indicando es que el tiempo de ejecución crece de la misma manera en como van creciendo los datos que se procesan, lo cual significaría entonces que esto no es ni bueno ni malo, porque el crecimiento en tiempo de ejecución es idéntico al número de datos que se están recibiendo. Entonces, aunque tal vez la respuesta defraude un poco, simplemente lo que uno diría aquí es que esto no es ni bueno ni malo porque estamos como en la frontera, que es la misma función identidad. ¿Estamos claros con esto, muchachos? ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? No, estamos bien. Sí. Nada, porque el resultado, digamos, si aquí hubiéramos puesto n, la interpretación es la misma, eso es O grande de n, usando este teorema, y estaríamos llegando a la misma conclusión, ¿verdad? Lo que sí es claro, muchachos, es que si fuéramos muy específicos, no es lo mismo tomar 2n que n, porque esto me hace ver que realmente la recursividad de la cual yo estoy partiendo, y no he usado ese nombre nunca, pero esto es lo que uno llama una recursividad de pila, porque hace los cálculos hacia atrás, cuando llega al caso raíz comienza a sustituir hacia adelante hasta que finalmente me da el resultado. Las recursividades de pila normalmente tardan el doble de las recursividades de cola. ¿Se acuerdan del factorial de cola, verdad? ¿Cuál era la idea del factorial de cola? Que por aquí también hicimos ese ejercicio. Que cuando llegaba al caso raíz devolvía el resultado. O sea, en el factorial de cola, efectivamente la función que mide el tiempo de ejecución es n. Mientras que en el factorial de pila, que es este, es 2n. Está durando el doble, ¿verdad? Aunque al final de cuentas el O grande sería el mismo para ambos. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra cosa, muchachos? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Puedo borrar lo que está en la pizarra? Sí. Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Me pasan ahí a Camila, por favor? Ok. Bueno, entonces, y aunque este es un ejemplo muy particular, muchachos, quiero que traten de pensarlo de forma general. O sea, si yo tengo un programa recursivo y quiero analizarlo en la peor situación, se hace usando como base esta misma forma de razonamiento, ¿verdad? Entonces, no lo vean como un ejemplo particular. Realmente lo que esto me está indicando es cómo tengo que razonar un O grande en la peor situación para un programa recursivo. Es usando básicamente estas mismas ideas. Bueno, ya aquí se pone la cosa un poquito más interesante. Aquí, por ejemplo, en el ejercicio 3.9, me están dando un método. Es un método que se llama cálcula suma y lo que yo quiero para él es analizarlo en la peor situación. Eso es lo que indica la instrucción del ejercicio. Bueno, entonces yo observo el código, ¿verdad? Y básicamente yo me doy cuenta dentro de ese código que
lo que ese programa hace en cada iteración, ¿qué es? ¿Qué es lo que ese programa hace en cada iteración? Ajá, le está sumando 2 a P. En otras palabras, ese programa, muchachos, lo que hace en cada iteración es una asignación simple. Y es esta que vemos aquí adentro. ¿Ok? Cuando un programa hace una asignación simple, yo puedo medir su tiempo de ejecución simplemente, valga la redundancia, contando el número de veces que hace la asignación. Entonces, si en este caso yo cuento el número de veces que ese programa asigna P a P más 2, ya estoy midiendo su tiempo de ejecución. ¿Ok? Y hacer ese conteo es relativamente fácil porque las estructuras de control que están ahí adentro son for. Como son for, yo sé de dónde a dónde va el for, ¿verdad? Entonces les pregunto, ¿cuántas veces en ese programa se está asignando P igual a P más 2? ¿Cuántas veces? ¿Más veces? ¿Cuántas veces? ¿Ah? 2n. Más, están quedando cortos ahí. Pero lo del 2n que acaba de decir el compañero está bien en el sentido, no es la respuesta final, pero sí está bien en el sentido de que supongo que lo que el compañero está ahí analizando es que el primer for, ¿cuántas veces se está ejecutando? N veces. Esto se está ejecutando N veces. Y el segundo for, ¿cuántas veces se está ejecutando? N veces también. Entonces, si el primer for se ejecuta N veces y el segundo N veces, menos, N cuadrado. ¿Cuántas veces se está asignando P igual a P más 2? N multiplicado, no sumado, multiplicado por N. Que eso es igual a N cuadrado. Ese N cuadrado, lo que está simbolizando en este caso es el número de veces que se está asignando P igual a P más 2, ¿verdad? Estamos. Entonces, N cuadrado, muchachos, es O grande de qué? De N a la 2, ahí no hay nada que simplificar, simplemente es un N cuadrado. ¿Y eso qué estaría implicando? ¿Esto es un buen método o no es muy adecuado si N tiende a ser un número muy grande? ¿Ah? No es tan efectivo. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque el N a la 2, recuerden que es una función que está por encima de la función identidad. Ahí siempre, muchachos, la referencia para hacer estas interpretaciones, quiero insistir en eso, siempre la referencia para poder decir si algo es bueno o malo, hablando de algoritmos, recuerden que es esta gráfica, ¿verdad? O sea, si yo uso ahí el comando grafica, cdf grafica n o g, y ahí le pongo 1000. Recuerden que siempre está la referencia que vamos a ampliar. Aquí se ve que el n al cuadrado, es esta función, está por encima de la función identidad. Eso significaría que si la cantidad de datos que yo estoy procesando, si ese n tiende a ser un número muy grande, lo que va a suceder con ese algoritmo es que se va a lenterizar, ¿verdad? No se lenteriza un algoritmo cuando el orden O grande está por debajo de la identidad, o sea, si es un orden logarítmico o logaritmo de logaritmo. ¿Ok? En cualquier otro caso, no va a mostrar tal vez un comportamiento muy adecuado. Muy bien. Otra forma de interpretar este ejercicio, muchachos. Bueno, resulta que hay un teorema que me garantiza
que si yo tengo O grande de f de n multiplicado por O grande de g de n, esto no lo tienen que copiar, está ahí mismo en la resolución del ejercicio. O grande de f de n multiplicado por O grande de g de n es igual a O grande de f de n por g de n. No vamos a probarlo, pero es un resultado ahí adicional que yo estoy mencionando en la solución del ejercicio. Y entonces, viéndolo así, yo, por ejemplo, ¿cómo resolvería este ejemplo para llegar al mismo resultado? Bueno, yo lo que digo es que el O grande del primer for es O de n. ¿Por qué? Porque el for se está ejecutando de 1 a n, ¿verdad? Y esto debería de multiplicarlo por el O grande del segundo for, que también resulta que es n, puesto que ese for se está ejecutando n veces. Y entonces, usando este resultado, yo sé que eso es O grande de n por n, que finalmente es O grande de n cuadrado. Entonces, de cualquiera de esos dos puntos de vista, estoy llegando al mismo resultado, son realmente soluciones equivalentes, ¿verdad? Equivalentes. ¿Estamos claros con esto? ¿Sí? Bueno, esa sería la idea en este ejemplo. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, ¿estamos bien? Ok. ¿Puedo borrar lo que está en la pizarra? ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a proseguir. Esa sería la idea de ese método calcula-suma. Bien, luego tengo el ejemplo 3.10, donde se está mostrando el famoso método calcula-producto. ¿Se acuerdan de ese método? Lo habíamos utilizado cuando comenzamos a ver el tema, ¿verdad? Habíamos usado dos métodos, calcula-producto y calcula-otro producto, que ya estaban en el paquete Vilcretas. Y lo que yo les había mostrado es que esos dos métodos resolvían lo mismo, porque daban los mismos resultados, ¿sí? Y habíamos usado el comando prueba 2 para poderlos comparar, ¿verdad? Bueno, ahí se los voy a mostrar. Si ustedes ponen, ya habiendo levantado el paquete, calcula producto, y por ejemplo le pongo un 7, recuerden que si yo le doy la opción code, me va a permitir visualizar el código, y el código es lo que viene ahí descrito, ¿verdad? ¿Sí? Lo que viene ahí descrito. Bien, muchachos, entonces lo que me están pidiendo para este ejemplo es analizar este método, calcula producto, para la peor situación. Recordando, que también esto ya lo habíamos comentado, pero recordando, ¿qué es lo que hace este método? O sea, ¿qué es lo que está retornando? ¿Qué es lo que retorna? Bueno, naturalmente retorna a P, ¿verdad? Pero cuando estoy preguntando qué es lo que retorna, lo que estoy preguntando es, al final de cuentas, P, ¿qué forma toma? Es un múltiplo de 3, exactamente. Entonces comienza el método con P igual a 1, y entonces en la primera iteración se actualizaría P como 3 por 1, luego si vuelve a entrar sería 3 por 3, si vuelve a entrar 3 cuadrado por 3. Entonces lo que se está realmente acumulando en P es una potencia de 3. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero que visualicen ahí. Ya lo habíamos comentado, pero nada más es para recordarlo. Bueno, ¿cómo analizo la complejidad de este método? ¿Sí? ¿Qué fue lo que dije en el ejercicio anterior? Que si un programa lo que hace es realizar una asignación simple, yo puedo medir su tiempo de ejecución contando el número de veces que realiza la asignación simple. Eso fue lo que dije, ¿cierto? Bueno, si ustedes ven el código, muchachos, de este método, lo que está haciendo es una asignación simple. Al final de cuentas, la asignación que se está realizando es P igual a P por 3. Entonces puedo usar el mismo principio. Si yo quiero medir el tiempo de ejecución, lo único que debería de hacer es contar cuántas veces se está asignando P igual a P multiplicado por 3. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, verdad? ¿Sí?
Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo hago? Bueno, en el ejercicio anterior resultó relativamente fácil porque las estructuras de control eran for, y entonces en un for yo ya sé de dónde a dónde va, ¿verdad? Y por lo tanto sé cuántas veces se está ejecutando. Pero ¿cuál es el problema que tengo aquí? Lo que yo tengo es un while. Y por lo menos en principio yo no sé cuántas veces se está ejecutando ese while, ¿de acuerdo? Entonces, tengo que buscar la forma, muchachos, para poder realizar ese conteo, ¿sí? Y esto se hace de la siguiente manera. Lo que les voy a explicar es una técnica de trabajo que siempre la van a ampliar si ustedes tienen un método que se caracteriza por una asignación simple, pero donde se está usando una estructura de control como un while o un do while, donde yo no sé con exactitud cuántas veces itera. Ahí es donde se aplica este tipo de técnica, ¿verdad? La técnica es la siguiente. Bueno, primero identifico la variable que controla la entrada del ciclo, ¿sí? Naturalmente esa variable es P, ¿ok? Y entonces para esa variable lo que vamos a intentar hacer es encontrar la forma que toma después de K iteraciones. Vamos a suponer que eso itera K veces y entonces ante esas K iteraciones lo que me interesa es ver qué forma va tomando esa variable. Normalmente, muchachos, esto lo vamos a poder resolver formulando una relación de recurrencia. Y entonces vean la lógica. La relación de recurrencia lo que me estaría diciendo es que la variable P en la iteración K es igual al resultado de la variable P en la iteración anterior, que sería K menos 1, multiplicado por 3. Así es como yo podría interpretar esa asignación visto como una relación de recurrencia, ¿verdad? Entonces esto lo que me está diciendo es que la variable P en la iteración K va a ser igual a la variable P en la iteración anterior multiplicado por 3, ¿verdad? Eso es una relación de recurrencia de orden 1, por lo que debería estar sujeta a una condición inicial. ¿Cuál es esa condición inicial viendo el código? Que P, bueno, P es igual a 1 inicialmente. Si P es igual a 1 inicialmente, entonces les pregunto, ¿cuál es el subíndice que yo tengo que escribir ahí? 1, 0, 2, ¿qué valor pongo ahí? 0, porque cuando yo estoy poniendo ese 0, lo que estoy diciendo es, no he iterado ninguna vez. Si no he iterado ninguna vez, entonces el valor de P es 1. Eso es lo que me está diciendo el código, ¿sí? Bueno, ya sabemos cómo resolver, muchachos, esta relación de recurrencia. Pues yo la puedo resolver por el método iterativo, si la quisiera hacer a mano. Muy probablemente si esto fuera una pregunta de examen, de pronto la idea sería hacerla a mano, pero como ya expliqué el tema, voy a ir un poquito más rápido a lo que me interesa, que es a la técnica de trabajo, y más bien voy a pasarle esto al comando RR. Y entonces yo le voy a decir ahí a matemática, en el comando RR le paso los datos de la relación de recurrencia. ¿Qué iría en ese vector, muchachos? ¿Cuál es el coeficiente numérico de ese P sub K menos 1? Parece una subasta esto, ¿ah? 3, sí. Bueno, no por el hecho de que el 3 aparezca al lado derecho significa que no es su coeficiente numérico. Eso es una cuestión de orden nada más. Yo puedo poner el 3 aquí al principio, eso no va a alterar en nada la expresión. Entonces, naturalmente, el coeficiente numérico de ese P sub K menos 1 es 3, ¿verdad? Luego le paso la condición inicial, que ya yo sé que es igual a 1. Le voy a indicar la variable con respecto a la cual quiero que me resuelva eso. En todos los ejemplos que habíamos resuelto siempre habíamos puesto n, porque hablábamos de un a sub n, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando de un P sub K. Entonces voy a poner en lugar de n, voy a poner una K, ¿verdad?
Y les pregunto, muchachos, aquí sería necesario usar la opción de inicio de este comando. Sí, porque la condición inicial está comenzando en 0, no está comenzando en 1. Entonces voy a ponerle inicio 0. Voy a darle Shift Enter y como era de esperarse, eso ya lo habíamos comentado. ¿Qué es lo que está retornando P? Una potencia de 3. Entonces, ¿por qué después de cada iteraciones el resultado es 3 a la K? Porque es una potencia de 3 ejecutada de haber multiplicado 3 consigo mismo K veces. Entonces, este resultado, muchachos, tiene mucho sentido, por lo que ya habíamos observado en el código, ¿verdad? Bueno, ¿qué me está diciendo el resultado? Lo que me está diciendo entonces es que P sub K simplemente va a ser igual a 3 elevado a la K. Bueno, este es el primer paso. Ya tengo la forma que toma la variable que controla la entrada del ciclo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a asumir que no entro al ciclo, ¿de acuerdo? Si yo no entro a ese ciclo while, muchachos, ¿qué es lo que puedo entonces asumir? ¿Cuál es la negación de P menor o igual a N? Mayor. Ajá. Si yo no entro al ciclo es porque estoy negando la condición de entrada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la negación de P menor o igual que N? La negación de P menor o igual que N es, esto es lógicamente equivalente a P mayor que N, ¿verdad? No se olviden de la lógica, ¿verdad? Que vieron en Mate para Info. Entonces yo asumo esto. Yo voy a asumir que P es mayor que N, pero cuando estoy hablando de P, estoy hablando de P después de K iteraciones. Entonces este P sub K lo puedo reemplazar por la expresión que ya había obtenido con anterioridad. Aquí lo que estoy asumiendo es que después de K iteraciones ya no entré al ciclo, ¿sí? Por lo tanto, podría reemplazar P sub K por 3 a la K, todo esto mayor que N. ¿Quién es K? K es el número de iteraciones que se ejecutaron. Y precisamente ese valor es lo que yo ando buscando, porque ese valor es lo que me está contando el número de veces que estoy realizando la asignación simple. Y ese conteo es, lo que me mide es el tiempo de ejecución del algoritmo. Entonces, lo que estoy tratando de decirles, muchachos, es, en esa desigualdad, ¿en qué estamos interesados? En averiguar quién es K, porque K es lo que me está contando cuántas veces iteró. Y el número de veces que se iteró es el número de veces que se asignó P igual a P por 3. ¿Ok? De tal manera que si yo quiero despejar K, lo que hago es sacar un logaritmo, por ejemplo, ahí natural a ambos lados, ¿verdad? Yo puedo sacar un logaritmo natural a ambos lados. Bueno, y simplemente despejo, yo sé que la K pasa a multiplicar. En función de eso, entonces me quedaría que K es mayor que el logaritmo natural de N entre el logaritmo natural de 3. Y básicamente lo que estoy obteniendo es que K es un número mayor que ese cociente, ¿verdad? Pero yo sé que K es un número entero. Entonces vean lo que voy a hacer. Yo básicamente lo que voy a decir es que si K es mayor que ese cociente, yo voy a afirmar que tendrá que existir una constante real C, para la cual K va a ser igual al logaritmo natural de N entre el logaritmo natural de 3 más esa constante C. ¿Qué estoy diciendo con eso? Bueno, si yo sé que K es mayor que el logaritmo natural de N entre el logaritmo natural de 3, con esa C lo que estoy diciendo es, voy a completarle el valor que haga falta para poderme acercar al entero superior. Es como sacarle la parte entera superior, ¿verdad? Y esa parte entera superior es K, ¿sí? Es K, es el mínimo valor que tomaría K, ¿ok? Entonces, lo que estoy concluyendo, en otras palabras, muchachos, es que la función que está midiendo el tiempo de ejecución sería el logaritmo natural de N entre el logaritmo natural de 3 más C. Y ahí ya tengo entonces una función que analiza el algoritmo. Ahora bien, para esa función yo ocupo un O grande,
¿verdad? Yo ocupo un O grande. O sea, yo sí, he concluido que K es esta expresión, pero para esto yo necesito un O grande, ¿verdad? La pregunta sería, ¿cuál es ese O grande? Con solo ver la fórmula que he obtenido para acá. ¿Cuál era la idea de obtener un O grande, muchachos? Obtener una función lo más simple posible que acote superiormente la función original. Y entonces, de ese K que he obtenido, ¿qué es lo que yo puedo quitar? Intuitivamente, ¿verdad? Ya lo vamos a formalizar, pero intuitivamente, ¿qué es lo que yo podría quitar para hacer esa expresión más simple? La C, porque es un número, ¿verdad? Y de alguna manera observo que el logaritmo natural de 3 que está ahí dividiendo, eso también eso es una constante. Entonces, si yo elimino las constantes de esa expresión, estoy obteniendo lo grande. Generalmente va a ser de esa forma, o eso es lo que me dictaría un poco la intuición, ¿verdad? Entonces, si yo elimino la C y si elimino el 1 entre el logaritmo natural de 3, que es lo que es constante, obtengo lo grande que se reduciría al logaritmo natural de n, ¿verdad? Al logaritmo natural de n. Sin embargo, muchachos, esta igualdad que he puesto, y le voy a poner un signo de pregunta, eso es una intuición, ¿verdad? Eso es una intuición a la cual he llegado con solo ver la función que representaría acá, ¿verdad? ¿Cómo hago para poder formalizar que eso es así? ¿Ok? Simplemente lo que hacemos es usar el teorema del límite que vimos la clase anterior. Yo puedo en este caso, muchachos, tomar el límite cuando n tiende a más infinito de k entre el logaritmo natural de n, que es lo que estoy intuyendo que es el O grande, ¿sí? Y entonces ya sabemos que si ese límite me da un número real positivo o cero, efectivamente se está cumpliendo el O grande anterior, ¿sí? Y bueno, ya habíamos visto, muchachos, que ese límite lo podemos calcular en matemática, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, si yo tomo el límite de K, ¿verdad? K es el logaritmo natural de n dividido entre el logaritmo natural de 3, aquí vuelvo a dividir, más c, y esto lo divido entre el logaritmo natural de n, y luego hago tender n a infinito. Ya ahí, pues con esa instrucción matemática me permite calcular ese límite. ¿Por qué pongo log? Porque ya les había indicado que ese log es logaritmo natural en matemática, no lo que pasa en las calculadoras, que el log normalmente es logaritmo en base 10. En matemática no. Bueno, si yo calculo eso, muchachos, vamos a ver. Vean que el resultado me está dando 1 entre el logaritmo natural de 3, ¿verdad? 1 entre el logaritmo natural de 3. Y ese valor es un número real positivo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que me garantiza el teorema? Si el límite me da un número real positivo, entonces se satisface lo grande. Realmente, ¿esto qué me estaría implicando? Que K es O grande del logaritmo natural de n, y ya ahí entonces estaría resuelto. Si analizamos la gráfica que hace un rato les mostré, ¿qué estaríamos concluyendo? ¿Este método calcula producto es bueno o no es tan bueno? Sí, porque la función logaritmo natural está por debajo de la función identidad, lo cual significa que si n tiende a ser un número relativamente grande, el tiempo de ejecución no crece tan rápidamente como lo va a hacer n, ¿verdad? Entonces, el algoritmo
mostraría un comportamiento apropiado en términos de tiempo de salida, ¿verdad? Eso es lo que estaríamos concluyendo. Bueno, ¿por qué en este problema o en este ejercicio tuvimos que hacer esto de la relación de recurrencia y demás? Esto se hace, muchachos, cuando ustedes tienen un método con una estructura de control de repetición donde uno no sabe cuántas veces está iterando, como un while o un do while, ¿de acuerdo? No se hace cuando yo tengo un for, porque yo sé de dónde va el for. Ahí no es necesario construirse ninguna función que me mida ese tiempo de ejecución empleando una relación de recurrencia. En resumen, el procedimiento es el siguiente. Si yo estoy analizando un while, construyo una relación de recurrencia para la variable que controla la salida de ese while. Cuando ya tengo resuelta la relación de recurrencia, niego la condición de entrada del while. ¿Ok? Sustituyo ahí la variable, despejo el parámetro k de esa desigualdad o de esa expresión y eso me va a conducir entonces a la función que mide el tiempo de ejecución de ese while. Tomando esa función, uno lo que hace para poder intuir cuál es el logrande final es eliminarle todo lo que es constante. Le quito todo lo que es constante. Y para poder formalizar el resultado, simplemente utilizo el límite. Si el límite me da un número real positivo o 0, ahí ya estaría probado el logrande. Ese es el procedimiento. Realmente, muchachos, eso es un algoritmo, ¿verdad? Siempre que hay un while hay que hacer eso, porque no tenemos forma de poder realizar el conteo del número de iteraciones que se ejecutan de manera directa, ¿verdad? Entonces, siempre se hace esto cuando estamos analizando un método caracterizado por un while, ¿sí? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Sí? Otra vez, José, perdón. No, eso nada más lo hice para que recordaran que el comando devuelva el código. Lo que pasa es que si no le pongo un número y le pongo el code true, no va a devolver nada. Entonces tengo que ponerle un numerito donde evalúe para poder visualizar el código. Por eso puse un 7, pero pude haber puesto un 1, un 2, un 3, cualquier valor en realidad. Ajá. Esa C, porque en la expresión anterior lo que concluye es que K era mayor que este cociente. Pero yo no ando buscando algo que sea mayor, ando buscando algo que sea igual. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que estoy haciendo con esa C es diciendo, bueno, si este numerito, por ejemplo, es 10.3, no es el caso porque lo estamos viendo de forma general, pero es para que me entiendan la idea. Si este cociente fuera 10.3, con esta C, lo que yo le estoy completando es a ese 10.3 para que llegue al entero superior. O sea que el valor de ese sería 0.7. Para que la suma de ese 10.3 con ese 0.7 me dé 11 y entonces ya yo pueda decir que K es ese entero 11. Entonces lo que estoy haciendo con esta C, en otras palabras, es completándole a este valor lo que haga falta para poder llegar al entero superior. Esa es la idea de agregarle esa C. ¿Ok? Y cuando yo hago eso, estoy obteniendo el valor mínimo que debería de tomar K. No es el único, es el valor mínimo que debería de tomar K. ¿Ok? Bien. ¿Algo más, muchachos? ¿Estamos de acuerdo? Al principio podría eso volverse más o menos confuso, pero van a ver que realmente con practicarlo es un procedimiento
relativamente simple. Bueno, estamos bien. Vamos a hacer un último ejemplo ya para pasar al quiz. ¿No hay más preguntas? ¿No? Tengo calor. Hace falta el aire. Bueno, bien, entonces vamos a continuar con el siguiente ejercicio. ¿Puedo borrar lo que está ahí, muchachos? ¿Sí? Okay. Bueno, como es muy lógico, ¿cuál es el siguiente ejemplo? El que involucra a la función calcula otro producto, ¿verdad? Ya les mencioné aquí arriba el calcula producto, pero cuando usamos el comando prueba de 2, también habíamos usado este método calcula otro producto. Voy a ponerle el 7 nada más para que me devuelva lo mismo. No sé si recuerdan, pero nosotros habíamos usado un table en esa clase, que creo que fue la semana pasada, para corroborar que estos dos métodos estaban devolviendo la misma cosa, ¿verdad? Son dos procedimientos que resuelven lo mismo. Lo que pasa es que uno tarda más que el otro. ¿Qué habíamos concluido, muchachos, con el comando prueba 2? ¿Cuál de los dos es mejor? El primero. Ajá. ¿Por qué? Bueno, porque viendo el código, el primero itera menos veces que el segundo. El segundo itera más veces porque no solamente está formado por un ciclo while, sino que también está formado por un ciclo for. Lo cual quiere decir que esto está iterando mayor cantidad de veces que esto. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿de qué se trata el siguiente ejemplo? Se los voy a mostrar por ahí. El siguiente ejemplo lo que pretende es analizar el nivel de complejidad de este procedimiento, calcula otro producto, y compararlo con el anterior. Pero esta vez ya no usando un método experimental, sino más bien un enfoque teórico, ¿verdad? O sea, usando una notación asintótica. Es el mismo ejercicio que hicimos en la clase anterior, de comparar los dos métodos. Solo que en la clase anterior lo que hicimos fue medir tiempos de ejecución en tiempo real, y ahora lo que queremos es hacer la misma comparación, pero usando una notación O grande, ¿verdad? O grande. Bueno, entonces, vamos a ver. Ya concluimos en el ejemplo anterior que calcula producto, ¿verdad? Es O grande de logaritmo natural. Muy bien. Ok, si ahora quiero comparar calcula otro producto con calcula producto usando un O grande, pues como es muy razonable, muchachos, deberíamos de tener un O grande para calcula otro producto, ¿verdad? Y entonces aquí la lógica es más o menos la misma de lo que hemos venido haciendo. O sea, ¿qué pasa con calcula otro producto? Que de la misma forma, al final de cuentas, calcula otro producto, lo que está realizando es una asignación simple. Entonces, si yo quiero medir su tiempo de ejecución, lo único que tengo que averiguar es una función que mida cuántas veces estoy asignando P igual a P por 3, ¿verdad? Y entonces uno dice, bueno, yo tengo un for. ¿Cuál sería lo grande de ese for, muchachos? N. El lo grande de ese for es N, porque el for está variando desde 1 hasta N, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido estamos claros. ¿Y qué hago con el while? Pensar el while, pero en la peor situación. Naturalmente, el while está dependiendo de este parámetro i, que es el valor que se recibe del for, ¿verdad? Pero les pregunto, muchachos, ¿para qué valor de i ese while está iterando mayor cantidad de veces? Que sería la peor situación, ¿verdad? ¿Cuándo es? Cuando es n. Ajá. Bueno, vean que cuando i es igual a 1, aquí estaríamos diciendo p menor o igual a 1, pero luego i varía en 2, entonces es p menor o igual a 2, etc.
hasta que en algún momento I toma el valor de N, y entonces aquí tendríamos P menor o igual a N. Lo que estaba preguntando hace un momento es, ¿cuál valor de I hace que ese while itere mayor cantidad de veces? Naturalmente, el último valor de I. Y el último valor de I dentro del for es N. Entonces, ¿cuál es la peor situación? ¿Cuál es la peor situación de ese while? Cuando I es igual a N. Cuando I es igual a N. Y si ustedes sustituyen, muchachos, ese parámetro I por N, vean que estaríamos obteniendo el mismo while del ejemplo anterior. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, si estoy obteniendo el mismo while del ejemplo anterior, significa que ese while es O grande ¿de qué? Del logaritmo natural. Esto es O del logaritmo natural. Pero entonces, ¿cuál sería lo grande de calcula otro producto? Sería O de N multiplicado por O del logaritmo natural de N. Y ya sabemos por un resultado que eso es O de N por el logaritmo natural de N. Y ya tendríamos entonces un orden O grande para calcula otro producto. Y entonces les pregunto, muchachos, ¿qué es mejor en términos de un O grande? ¿El O grande logaritmo natural o el O grande N logaritmo natural? El primero. ¿Y cómo puedo corroborar eso? Observando la gráfica de referencia. ¿Dónde está N, logaritmo natural de N? Es esta función. Y resulta que esa función está por encima de la función identidad. ¿Dónde está el logaritmo natural? Está por debajo. Entonces, ¿qué es mejor? El logaritmo natural. N, logaritmo natural de N, podría ser que sea mejor que N cuadrado, que 2 a la N, que N a la 3. Pero definitivamente no es mejor que el logaritmo natural de N. Entonces, muchachos, con esto básicamente lo que estaríamos concluyendo es que el método calcula producto es mejor que calcula otro producto porque tiene un O grande que está por debajo de la función identidad, mientras que calcula otro producto tiene un O grande que más bien está por encima. Entonces estamos llegando a la misma conclusión que obtuvimos la semana pasada, solo que usando un enfoque teórico, ya no experimental, ¿verdad? Esa sería la idea. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿No? Bueno, entonces, siendo así ya podemos comenzar con el quiz. El quiz tiene una duración de media hora, como les dije en un inicio, entonces a las 9:40 más o menos iríamos cerrando lo del quiz. Para el quiz pueden usar el paquete Bilcretas, para el examen el paquete de examen, ¿verdad? Venir insistiendo en eso, entonces para hoy pueden utilizar matemática como ustedes quieran. Les voy a pedir nada más, muchachos, entonces que ingresen al aula virtual, ya los voy a ubicar sobre dónde está el quiz. Bueno, ¿puedo borrar lo que está ahí en la pizarra? Sí. Okay. Bueno, voy a apagar la